Ya no va. Está el micrófono. Gracias. Sí, yo no. ¿Hay alguna relación entre la hemofilia y la antitrombina 3? Digamos, no entendí. Perdón, yo lo expliqué muy por arriba. Por En eso. realidad hay hemofilia, históricamente son pacientes que tienen un déficit de factor 8 y uno hace un tratamiento reponiendo el factor 8 con factor 8 propiamente dicho en forma endovenosa. Eh, Ese sería el tratamiento estándar. Hay factores 8 que son modificados para que tengan mayor vida media, que son los de vida media extendida, y después hay todo un abanico de tratamientos de no reemplazo. Es decir, que uno utilizaría los inhibidores de la población, potenciándolos o aumentándolos para generar un equilibrio y con eso aumentar la generación de trombina que tienen déficit los pacientes con hemofilia. Una de esas drogas es un inhibidor del ARN de transcripción de la antitrombina 3, es decir, que uno provoca una disminución de la antitrombina 3 y con eso equilibraría la falta de factor 8. Obviamente, la disminución de la antitrombina 3 puede traer como consecuencia una trombosis. Por eso es importante dosar muy bien el nivel de antitrombina cuando uno usa esta medicación. Y había una correlación entre cuál es el nivel esperado, que no estaba claro, cuál es el punto de corte de antitrombina que uno tiene que tener con esta medicación. Ellos pusieron que menos de 10% el paciente ya tiene riesgo trombótico. Perdón, sí, no fui clara. Eli, Bueno, muchas gracias a todos los disertantes. En realidad me quedé un poco con lo que vos habías planteado. Me interesó mucho, Marta, lo que dijiste en particular con respecto a la polémica o un poco la rediscusión con respecto a todo lo que tiene que ver con el monitoreo del tratamiento con heparina no fraccionada, por un lado, y por otro lado, lo que dijiste que, bueno, no te alcanzó el tiempo, pero que podía llegar a mencionar de técnicas que en el laboratorio uno modifica o muchas veces uno son desarrollos de técnicas homemade. Y un poco por ahí la pregunta puede ser para vos y para Emanuel en algún punto, pero cuando se está hablando, por ejemplo, ahora de, no sé si mencionaron algo en esas charlas, de, por ejemplo, el desarrollo de los ELISAs para los anticuerpos anti-emicizumab, cuando uno lee trabajos, no hay mucha, porque uno dice en Argentina, pero yo no veo que mencionen mucho las verificaciones o las validaciones de esos ensayos. ¿Ustedes tienen algún conocimiento de cuánto se habla de los resultados de un ensayo que se utiliza, pero no se habla mucho de la validación de ese ensayo? No se ven datos que hablen de repetitividad, de los datos que uno le podrían, digamos, dar idea de que ese ensayo se validó. ¿Se entiende la pregunta, no? Bueno, una de las cosas que decía el doctor que presentó la charla es que, bueno, una de las excepciones es lo académico. Vos querés hacer un ensayo académico y para publicar y para ver y para estudiar y para qué sé yo, es una cosa. Y otro es un ensayo que vos uses todos los días con tus pacientes. Si vos todos los días vas a tomar conducta médica por el resultado de ese análisis, tiene que tener una validación, algún tipo de validación. Para eso hay muchas herramientas. Una de las cosas que dicen es, además, la CLSI te diría que es la única que tiene algo, el CLIA más que CLSI, que hacerle la precisión, la veracidad, la linealidad, el límite de detección, todas las cosas que tenemos que hacer, que es carísimo y que a veces ni siquiera podés hacerlo porque no tenés ni siquiera material. Pero hay que hacer algún tipo de repetitividad, seguro, o sea, hay que hacer algo de precisión, hay que hacer algo, si es cuantitativo, algo de límite de detección, tenés que hacer. Y la otra es tratar de comparar con centros de referencia. ¿Sí? Es útil compararse con centros de referencia. Cuando uno hace una modificación a un test que ya está, o cuando uno desarrolla, tendría que hacer todo. El desarrollo desde cero, tenés que hacer todo. Porque lo pones en uso ahora y nadie lo hizo antes. En el desarrollo total. Ahora, si vos agarras un ensayo comercial o haces un desarrollo de un ensayo que vos ya tenías validado, pero le modificaste algo,
ahí la cosa puede cambiar y podés hacer otras cosas intermedias. Pero no hay una legislación clara. Europa, por ejemplo, tarda no sé cuánto en aprobarte un test, y más si viene de un lugar que no es Europa. ¿Sí? Y en ese sentido, las empresas no están pensando en el poco frecuente. Entonces, se han sacado test del mercado para cosas poco frecuentes, porque no son comercialmente viables. Vos preparás un lote de reactivo que no se lo vas a vender a nadie, o se lo vendés a 10 locos, y esos 10 locos se les va a vencer en el... Entonces, en ese sentido, en Hemostasia estamos preparados para esto, para bancarnos esto. Tenemos que bancarnos porque de eso salen cosas nuevas. Tratando de seguir manteniendo cosas y cambiando cosas, salen cosas nuevas. Hablaba de la cantidad de pacientes que hay con sangrado sin causa conocida. Y que de pronto se determinó el 5 short o el exceso de TFPI o otras cosas que salieron de eso. O sea, el 5 Leiden salió de hacer un ensayo casero. ¿Sí? Nadie reniega de los ensayos caseros. Lo que pasa es que los ensayos caseros hay que hacerlos con base. Entonces, o sea, no puede agarrar cualquier laboratorio y decir, yo me hago un ensayo para mí. No. No, por supuesto. Y sobre todo hay ciertos ensayos que es muy importante, porque hay cosas que no te dan una cosa que sea vida o muerte, pero hay algunos resultados que sí son vida o muerte. Entonces, hay que medir el riesgo. De cada modificación que uno haga también tiene que tener algún tipo de medición del probable riesgo y luego que lo pusiste, tratar de. Todos nosotros hemos hecho ensayos y seguimos haciendo ensayos de desarrollo. Y de desarrollo que hemos hecho por un paciente. A ver, yo puse dosaje de bivalirudina por una paciente que tenía un sangrado cerebral y tenía un HIT. Además de que tuvo el HIT y que hizo trombosis, porque tenía una tromboembolia, una hipertensión pulmonar trombólica crónica, hizo un ACV hemorrágico. Entonces, no le podías dar una dosis de algo que suplantaba la heparina a full. Y usamos una dosis media de lo que está pero había que medirlo. Y eso fue hacer una repetitividad, qué sé yo, el jefe del laboratorio estuvo de acuerdo, que siempre el jefe total responsable legal del laboratorio tiene que aportar. En este caso, en esta paciente puede ser útil. Pero son excepciones y en lugares donde hay la experiencia para hacerlo. Sí, te entiendo. Un poco lo que lo decía, un poco, porque bueno, probablemente cuando hay un paciente que tiene un anticuerpo anti-emicizumab, la conducta terapéutica cambia claramente, pero digamos, cuando uno ve las cosas que están publicadas, no veo esos datos. Y bueno, y sin controles positivos, ¿cómo podría uno terminar de hacer una validación? Porque si vos no tenés un control positivo y presumís que puede haber algo, pero no podés tener un control positivo, no es tan fácil. Una repetitividad uno la puede hacer, pero bueno, todo te va a dar negativo y sin un control positivo, ¿cómo evaluarías, digamos, con un control negativo y un control negativo mínimo para poder llevar adelante una verificación o validación? Sí, o sea, los trabajos, por ejemplo, que mostré de que detectaron anticuerpos neutralizantes, no habla de la validación del ensayo de ELISA o de la subclase IgG, o sea, son generalmente como propósitos de investigación, y así como la medición, por ejemplo, de la concentración de emicizumab en los ensayos clínicos por ELISA, esos ensayos no se comercializaron y por ahora lo estamos utilizando, por lo menos en nuestra plataforma, nosotros lo validamos, pero hay otros laboratorios que lo usan y quizás no lo validaron en su plataforma. Sí, totalmente. Lo que me parece importante es que si alguien desarrolla algo acá para medir algo, por ejemplo, emicizumab, y lo validó, y lo publicó con nivel de evidencia, es decir, repetitividad, bueno, entonces que otro que desarrolle ese ensayo o que adapte ese ensayo a su laboratorio lo controle contra alguien que sí lo validó. Sí, totalmente. No que se lance solo. ¿Entendés? Tenemos que hacer esa rutina, porque si no, estamos trabajando mal. Sí, claro. Yo tengo un comentario para que me interesa la opinión ahora de Manuel y de Alejandra. Con respecto a la terapia génica, en hemofilia B, es interesante porque una sola dosis es curativa, son mayores de 18 años por ahora, todos los pacientes sin requisitos claros, sin hepatotoxicidad previa, etcétera, que Ale no pudo mencionar por cuestiones de tiempo. Hay pacientes ya con 12 años aislados, con buen nivel de factor.
pero me interesa cómo lo controlás. Ya sé que sustrato cromogénico no. ¿Cuál sería tu indicación cuando llegue esto acá, que va a llegar, y por esto que les digo del acuerdo con el Estado, bla, bla, va a llegar en un año, probablemente y medio o dos, la terapia génica para factor 9? Bueno, hasta la guía del 2020 de la Federación Mundial de la Hemofilia no había una recomendación. Se sabía que había discrepancias entre los ensayos, pero no se sabía cuál era el ensayo que reflejaba correctamente el valor de 9 en estos pacientes. Pero, por ejemplo, en el manual de laboratorio de la Federación Mundial de Hemofilia de este año, sí está recomendado usar el ensayo coagulométrico en una etapa, particularmente con un reactivo que tiene sílica como activador, aunque en la diapositiva que mostré, los otros reactivos también medían adecuadamente el nivel de factor 9. Pero bueno, o sea, particularmente hay un reactivo que es el recomendado. Podemos evaluar o hacer comparaciones, obviamente, con los otros, quien disponga de ese reactivo en su plataforma, y hacer comparaciones con otros reactivos en otras plataformas. Si bien es una terapia del futuro que es curativa claramente, lo que vemos en algunos países no es el problema económico, sino el acuerdo de los pacientes para recibir una terapia génica. Y la han rechazado en varios lugares. Yo quería saber cuál sería tu idea, vos que tratas muchos pacientes con hemofilia, para cuando llegue esto a la Argentina. Bueno, para mí fue una sorpresa porque cuando nosotros se lo propusimos, en un momento tuvimos la posibilidad de hacer un ensayo clínico de terapia génica, y cuando nosotros se lo propusimos a los pacientes, la verdad que los pacientes, que uno pensaría que, bueno, que estarían todos contentos, que querrían participar, ninguno quiso participar. Y yo pienso que históricamente, cuando uno analiza la historia de la hemofilia, hay un hecho que fue clave, que fue la contaminación masiva, ¿no? Con HIV, con hepatitis C, la falta de acceso crónico. Entonces, los pacientes con hemofilia tienen, no sé si decir miedo, pero bueno, tienen como precaución ante un tratamiento que es irreversible. O sea, uno le hace la infusión de adenovirus y eso ya está, es irreversible. Y el temor como médico es de no generar una segunda enfermedad. El paciente que ya tiene una enfermedad grave, crónica, y no generar un daño hepático que es irreversible, o una segunda enfermedad mediante la modificación del ADN, es decir, liberar a un protoncogén, etcétera, etcétera, que bueno, que eso sí se buscó extensamente en los pacientes con hemofilia A, y hubo 3 casos. No estaba muy claro un cáncer de parótida y 2 casos creo que de falla hepática fulminante. Entonces, ante todo eso, cuando uno les pone a los pacientes la posibilidad de riesgo, obviamente que estamos hablando de terapias sustitutivas o no sustitutivas, que son excelentes, es entendible que no quieran hacer un tratamiento así tan radical, ¿no? El centro francés, que es el líder en terapia génica, dice que el primero que tiene que estar convencido es el médico para poder convencer a su paciente. Y no es una cosa simple, es muy importante. Marta, una discusión, a mí me encantó esto, que sea 50 años después y todo, porque es una maravilla, porque no, extraordinario. No, pero ¿por qué? Porque justamente para resaltar de este lado, el lado clínico, los pacientes que están con no fraccionada, los niños por lo menos, están en ECMO, en hemofiltración, en terapia, destrozados. Entonces, ese paciente, ¿cuál es la discusión nuestra con los cardiovasculares, que son la maravilla del mundo, y los terapistas? Ellos, no, yo tengo el TCA. No, papá, no, anti-10, anti-10, no. Por eso, tomá. Decía, no pruebas en sangre entera. Uno de los statements, no pruebas en sangre entera. En plasma. Y en plasma, de eso, el óptimo es el anti-10. Una pregunta por lo que presentaron el grupo de la mujer. Transgénero. Yo sé que no la presentaste vos, pero es un capítulo apasionante.
y que hay casos acá en la Argentina varios, y ¿hay algún tipo de seguimiento que vos propongas, una guía? El CAT debería tener ya algo preparado, porque esto se da. Yo tengo 3 pacientes particulares. Entonces, viste, es interesante, porque uno lee, pero dice, bueno, hacemos algo, nos metemos en algo dentro del grupo de la mujer, ¿no? Aunque pegue de costado. Bueno, yo no lo presenté y no actualicé el tema, pero en realidad lo que se viene presentando, se presentó el año pasado también, eh, parece que es más el riesgo de transformar, recibir estrógenos, digamos que eh, yo creo que el seguimiento hay que hacerlo. Honestamente, no sé si hay una propuesta formal de cómo seguir a estos pacientes, no es un tema que actualicé. Me parece que nosotros podríamos tener. Alarmante del estudio brasilero es que es real. El 70-80% le meten la hormona, no hay seguimiento. Y si tenés trombosis subclínica, porque yo si te hago un ecodoppler, todo lindo, que te duele la pierna, todo, somos todos Gardel. Pero digo, ¿me entendés a qué me refiero? Por eso, yo creo que habría que hacer una especie de consenso de, primero, revisar la literatura, ver si hay recomendaciones internacionales, hacer un consenso multidisciplinario también, porque están los endocrinólogos, ¿no? Y después ver, me parece súper importante también, y como dato que a lo mejor nos toca más a nosotros como hematólogos, es la historia personal y familiar de los pacientes antes de enchufarles, sobre todo, exactamente. Desde el punto de vista del laboratorio, lo que yo había revisado de la literatura, no hay demasiados cambios, son todos cambios muy sutiles. Hay un trabajo de la ISTH, de la JTH hace unos años, que la verdad que no se encuentra algo que te pueda marcar pero me parece que un paciente que vaya sumando factores de riesgo a lo largo de los años y siga recibiendo estrógenos, quizá tenga que tener algún tipo depende de las características de algún tipo de tromboprofilaxis, no sé. Que antes eran casos aislados, ahora en todo el mundo tenés muchos más pacientes, entonces ahora uno puede hacer una casuística, puedes identificar factores de riesgo, pero me parece que eso hay que ponerse a estudiarlo y hacer consenso. El motivo de consulta es justamente porque algunos tienen una tromboflebitis superficial, trombosis, etcétera. Es interesante. Para mí es un capítulo que se viene. Por ahora los pagadores de salud no tienen problema con estos tratamientos, pero bueno, me parece que tendría que haber una guía para defender al médico cuando dé la indicación y básicamente para defender al paciente de cualquier evento trombótico. ¿Alguna pregunta? Yo lo que quería aclarar también es que con respecto a la de la heparina, lo que no se evalúa, que también se lo dije a ella personalmente después cuando bajé, no se evalúa qué pasa con la heparina, porque sabemos que la depuración depende de la cadena que tenga. Y la no fraccionada también tiene especies de menor tamaño. Entonces, esa heparina residual que por ahí tenés después de una cirugía cardiovascular, ¿quién te dice que no son de menor tamaño y lo estás midiendo como anti-10? Porque el tiempo de trombina no se mueve. Entonces, esa es mi teoría. Nosotros hicimos un trabajo de chiquitos de menos de 5 kilos en cirugía cardiovascular, que le medimos la heparina con anti-10 en todas las etapas, además de hacer el ACT, hicimos anti-10, qué sé yo, para no pasarse tampoco con la heparina en la bomba, porque eran chicos muy chiquitos. Entonces, bueno, querían hacer como un relevamiento en qué estábamos. Y en el postprotamina veíamos que algunos chiquitos tenían algo de actividad anti-10, no mucha, 0,3, 0,4, 0,2, 0,1 de anti-10. Pero trombina, nada, con una trombina que tiene un rango de referencia largo, no se movía. Entonces, son para mí especies de menor tamaño. No es que se despegó nada, sino que son especies de menor tamaño. Es lo que opino yo. Sobre eso no me mates porque yo no soy bioquímico. Una pelea que tuve yo con alguien fue, no se te mueve el tiempo de trombina, dale, perfecto, lo entiendo. ¿Es reactivo dependiente en este caso? Porque hay algunos que sí mueven y otros no.
por este residual que decís vos? ¿O todos los reactivos de tiempo de trombina son parecidos? No tengo idea. Lejos de ser parecidos. Años luz lejos, pero independientemente de eso, uno conoce el comportamiento cuando lo usa diariamente, cuando tiene pacientes con heparina y sabe que tiene una sensibilidad superior. Si yo tengo 0,2, 0,3 de anti-10 y no se mueve nada una trombina, no te digo que te dé mayor de 120, no, pero no se mueve nada, difícilmente sea una heparina de larga cadena. Y de hecho, además, las de baja cadena se neutralizan poco con protamina. Entonces, despega la protamina del dextransulfato, lo que estamos mirando es lo que está... Tiempos de trombina incoagulables con actividad anti-10 que es no dosable. Y quizás en esas cirugías complejas habría que pensar también en la liberación de algún tipo de parinoide endógeno. Sí, no sé si firinógeno, por ejemplo, si estaba muy alto en el paciente. Sí. Es un grupo... No, que nosotros nunca vimos al revés. Hemos tenido con trombinas muy prolongadas actividad anti-10 no detectable, pero no, eso más supongo que la pregunta es por ahí, pero no, no con trombina normal, una actividad anti-10. Por eso supongo que preguntó lo del firinógeno. Firinógeno aumentado que pudiera estar compensando el tiempo, pero igual con trazas de heparina, el tiempo de trombina se suele mover, es decir, que puede ser lo que decís, ¿no? Que tenga otra característica que no mueva el tiempo de trombina. Estuvo en circulación extracorpórea, que tiene heparina circulando en su circulación desde hace varios días de tratamiento y de pronto le pones protamina. La protamina va a pegar primero a las cadenas largas. Y las cadenas largas también se deben haber pegado a las proteínas del plasma y a las células, más que las cadenas pequeñas. Por eso es la ventaja de la heparina bajo peso con respecto a la heparina no fraccionada. Entonces, lo que pasa es que para hacer eso tenés que conseguirte a alguien que te desarrolle un espectrómetro de masa y te cuantifique cuánto tenés de cadena y ya olvídate. Perdimos la apuesta. Bueno, cuestiones de tiempo. Les recuerdo, pedido acá del presidente, que el 3 de octubre la próxima reunión es en la República Independiente de Córdoba. Así que pueden ir anotándose lo que quieran. Quiero agradecer la presencia, a los speakers, las exposiciones y a toda la paciencia hasta esta hora. Son exactamente las 7:05. Muchas gracias por todo.